casas que cogen ese agua, que ya no es de muy buena calidad, y para que pueda ser agua potable, le meten una cantidad de tratamientos, un montón de químicos y de cloro, por ejemplo, que es una sustancia que es muy contaminante para producirla, y después va a nuestras casas. Pero resulta que al final, de ese agua que va a nuestras casas, lo que se utiliza para que realmente hiciera falta que fuera potable, es muy poco. Creo que lo que estoy diciendo cualquiera lo sabe, ¿no? Pero lo repito porque seguimos haciéndolo de esta forma. Entonces, lo que al final utilizamos como agua potable, creo que en una vivienda convencional, y ya si no hablamos que tiene jardín, limpia el coche con ese agua y demás, no llega ni al 10%, porque el 70% más o menos se va solamente en usar del baño. Sabemos que la lavadora y los lavavajillas también consumen un montón. La lavadora consume unos 100 litros, también varía mucho en la lavadora, estos son pequeños gestos que podemos hacer. Una lavadora que consume, aunque es un poco como los cepillos de dientes, pero no está mal saberlo. No hace falta ponerla a 90 grados. Si ponemos un ciclo de algodón de 90 grados, consume 6 veces más de energía y unos 50 litros más de agua, que si ponemos uno, por ejemplo, 40 grados sintético, ¿no? Bueno, pues igual, como nuestra ropa no está muy sucia, podemos poner siempre 40 grados sintético. Pero no es esto lo que os quiero contar, es que realmente podemos empezar a cambiar esto ya. Es decir, los edificios no deberían utilizar agua potable en los retretes y en segunda fase ni siquiera ni en la lavadora, ni en la ducha, muchísimo menos en los jardines y demás. Entonces, ya sabemos que esto es muy fácil de hacer. Se puede hacer con un depósito de recuperación de pluviales, también se puede recuperar el agua de la bañera y de los lavabos y utilizar en las cisternas. Se pueden hacer muchos ciclos que creo que conocéis. ¿Por qué no se hacen todavía? Bueno, pues porque todavía no ha habido un interés suficiente por este tema, no se han metido unas normativas. Entonces, así como que sí hemos avanzado con el nuevo CTE desde el punto de vista energético y también ha habido muchas líneas de financiación para energías renovables, para aislar y demás, pues esto del agua nadie lo menciona. Quizás porque todavía el agua, para nosotros, para los usuarios, que no así tanto para lo que el coste real de cuánto cuesta, por ejemplo, depurar ese agua, tanto para consumir como luego para verter, es muy bajo. Entonces, por ahora, incluso para los clientes es difícil de introducir esta idea, porque claro, las construcciones ya cuestan mucho de por sí, entonces si ya tienen que invertir un montón de cosas y el coste con la nueva CTE y por ejemplo con normativas como la acústica se ha disparado bastante, pues encima le dices, no, además es que tienes que hacer un sobrecoste para hacer algo que no va a ser tan fácil de amortizar, porque es que el agua la regalan, es muy barata, pues es difícil de convencerles, pero no son sistemas que realmente cuesten mucho. Y no solamente es por no utilizar agua potable, es porque cómo luego ese agua se vierte. Ahora mismo, o sea, siempre hablamos de redes separativas, ¿no? Entre pluviales y fecales, aguacrises y demás. Pero claro, para hacer eso en una nueva urbanización, un nuevo planeamiento, debería ser una evidencia de que hacer redes separativas. Pero tampoco podemos, el coste de levantar todas las ciudades y ponernos a meter redes separativas, pues también es muy, muy elevado, tanto económico como ecológico y hasta de pura gestión de la ciudad. Entonces, esto puede resolverse o puede ser una vía de resolución abordarlo desde el propio edificio, porque si nosotros, en vez de coger todas las pluviales del edificio, las reutilizamos, lo que ya vamos a soltar desde el edificio son directamente las aguas grises o las aguas negras. ¿Esto qué incide? También se puede hacer lo mismo desde el urbano, intentar quizás no hacer redes separativas para toda la ciudad, pero intentar que haya puntos de acumulación para que, y depósitos para que ese agua se utilice más de lo que se utiliza ya ahora, pues en jardines, en limpieza y un montón de usos urbanos en las que empezamos a no utilizar, pero todavía utilizamos mucho agua potable. ¿Para qué sirve esto? Pues es que otro de los problemas que tenemos es que cuando estas grandes caudales de agua llegan a las depuradoras, ya después de haberlos vertido, pues el hecho de mezclar unas aguas como las negras con aguas pluviales también genera un problema, porque los caudales se elevan un montón, los tratamientos se hacen mucho más costosos y demás. Entonces, yo no tengo un cálculo exacto de cuánto le cuesta y cuánto podría incidir, pero estoy convencida de que realmente sí es viable pensar que si realmente solucionamos esto, vamos a incidir muy positivamente sobre los costes, con lo cual yo creo que sí, que todavía no hemos llegado a ese pensamiento, no, la administración no ha llegado a ese pensamiento,
Pero sí es muy posible de hacer esto desde el punto de vista normativo y luego hacer incentivos, como hemos hecho en campos como lo energético, para que se instalen estos sistemas en los edificios. ¿Por qué? Porque además lo energético, que está muy bien subvencionarlo, pero realmente eso es más viable. Es un cálculo, porque todavía no está costando introducirlo en algunos casos, pero es un cálculo más directo. Si pones este sistema, vas a ahorrar tanto. Esto quiere decir que este sistema tiene un supercoste de tanto y se amortiza en tantos años. Vale, yo creo que eso, yo por lo menos con mis clientes y los ayuntamientos con los que trabajo y tal, lo entienden bastante bien. Vale, ahora gasto esto de más, pero luego esto en 8 años ya lo amortizo. Y a partir de ahí son ventajas, y encima se hace algo ecológico, bien. Pero claro, lo que decía antes, en el agua, porque al final esto, en la arquitectura suele ser un problema de este tipo, ¿no? Un problema económico. Porque no es que la gente no quiera que te lo dé cuenta dentro del agua, te dice, vale, muy bien, o sea, la gente no está en contra. Lo que pasa es que, claro, cuando tiene que empezar a invertir en ello, pues ya es un poco más difícil. Entonces, podemos, yo creo, empezar a subvencionar este tipo de sistemas para que se haga más posibles y luego introducirlos en la normativa también para que sea obligatorio hacerlo. Otro tema importante con el agua es lo que nosotros vertemos, que tenemos que ser muy conscientes, lo que nosotros vertemos al agua, aparte de lo que de nuestro propio uso normal, es la cantidad alucinante de químicos que utilizamos en nuestras casas. Son totalmente innecesarios. Para poder dejar ya de comprar lejía, no necesitáis lejía en vuestra casa, de verdad. La lejía es un producto que está hecho para situaciones en que las condiciones asépticas y de higiene son muy elevadas. Se ha demostrado que ahora mismo utilizar esos productos tan agresivos no solamente tiene un impacto muy alto sobre el medio ambiente, sino que crea más efectos nocivos que positivos en vuestras casas. Y no os digo si tenéis niños. Y el peligro además es tener esos productos en casa. Existen productos biodegradables, ecológicos, sustituyendo los normales, y no va a suponer un sobrecoste por lo que se consume para las lavadoras, para los lavavajillas, para los champús, para todo eso. Y con esto sí estáis haciendo una gran aportación, porque no es para nada necesario utilizar estos productos que son tan agresivos. Que tenemos que ser conscientes de que el agua, más que otras cosas, y me parece una problemática más grave incluso que la energía, porque el agua es el soporte de la vida, de todo. Entonces, ahora mismo la mayor parte de las aguas, por ejemplo, mi familia política son pescadores, ¿no? Yo vengo de un pueblo de pescadores. Y nosotros en nuestro pueblo tenemos un sistema de emisarios submarinos, ¿sabéis lo que es, no? Bueno, ese sistema presupone que el mar tiene una capacidad de reabsorción de lo que nosotros le vertemos, y es verdad que el mar tiene una capacidad alucinante. Lo que pasa es que ahora mismo vertemos en ese emisario muchísimo más de lo que podríamos verter. Entonces, no es verdad que el mar no llega a poderse tragar todo lo que le echamos. Y cuando además no estamos echando solamente pues, nuestros residuos corporales y demás, sino que estamos utilizando, o sea, estamos vertiendo una cantidad de veneno tal, pues eso incide, por ejemplo, en la pesca. Entonces, tenemos pesca local, ya no os cuento cuando hablamos de ejemplos internacionales como lo que os decía ayer. El ejemplo que os ponía ayer de los desarmes de los barcos en la India está hecho sobre mares de los que viene buena parte de la pesca que compramos luego en barricas congeladas. Pues empezamos a tener mucho de nuestro pescado contaminado. Todos nosotros estamos ya llenos de un montón de químicos y se han hecho análisis, incluso los bebés. Porque a los bebés se los pasa su madre e incluso se los pasamos hasta por la leche materna. La leche materna ya está metida, contaminada de un montón de químicos. Entonces, este mensaje ya lo lancé ayer, pero podemos dejar de consumir toda esa cantidad de químicos y de pesticidas, no es necesario, nos hemos vuelto locos de consumir eso. Y en ese campo hay otra cosa que podemos hacer, incluso como usuarios, no solamente como arquitectos, que es preocuparnos un poco más de lo que comemos. Está demostrado que la agricultura convencional es una de las mayores contaminantes de agua del país, más allá de la industria. Que la industria además empieza por lo menos a tener alguna serie de controles. Entonces, ya es posible consumir todo en biológico. Yo creo que es una enorme apuesta, no solamente por vuestra calidad de vida y demás, sino por el impacto que eso tiene sobre el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que la agricultura convencional vierte una cantidad descontrolada de pesticidas. Y yo no sé, como lo estoy diciendo así de memoria, seguramente que me olvido un montón de cosas fundamentales que os quería contar,
Pero no quiero alargarme mucho más, sino luego tendremos tiempo de hablar de esto en la mesa redonda y le doy paso